significa, si hablamos de pulsos eléctricos, que vamos a requerir para ello por lo menos 2 pares de cables, ¿eh? O sea, a través de un par van los pulsos, ¿no? Necesita que sea un par porque tiene que haber un circuito. Ya sabemos que la corriente no fluye en un circuito abierto. Entonces, tiene que cerrarse el circuito a través de un cable de retorno. Por eso se utiliza un par para la transmisión y el otro par servirá para la recepción, ¿cierto? Con el tema de enlaces de radio, si se va a utilizar full duplex, normalmente lo que se hace es elegir una frecuencia portadora para transmitir y otra para recibir. De lo contrario, se solaparían las dos señales y podría hasta destruirse la información. Bien, entonces full duplex tiene en un canal la posibilidad de transmitir y recibir simultáneamente, o sea, ida y vuelta. El modo half duplex significa que el canal de comunicación puede servir para transmitir y también para recibir, pero no puede hacerlo de manera simultánea, ¿no? Creo que la ilustración está bastante clara, ¿no? En el full duplex necesariamente tienen que haber 2 carreteras, ¿sí? Una sirve de ida, la otra de vuelta, porque de lo contrario ocurriría lo que ocurre con una riel ferroviaria, ¿sí? Hay una sola riel, por ella el tren puede ir del origen al destino o viceversa, ¿cierto? Pero no simultáneamente, porque no habría cómo 2 trenes al mismo tiempo ocupen la misma vía. El modo simplex es un modo en el cual el canal se utiliza solamente en un sentido. O sea, no hay la posibilidad de retorno. ¿Ya? Esto podría utilizarse, por ejemplo, en el caso de las redes de sensores, ¿cierto? Yo puedo poner, por ejemplo, en una estación meteorológica, una serie de sensores. Uno detecta la temperatura ambiente, el otro la humedad, la cantidad de radiación solar, etcétera, ¿no? Pueden haber varios sensores en una estación y en la base, en la central, se recolectan los datos, ¿no? Pero como son simplemente sensores que leen, por ejemplo, la temperatura y la ponen en la línea, no hay necesidad de que la central comunique o transmita información a estos sensores, simplemente los va a usar para leer. Entonces, la comunicación se realiza en un solo sentido, del sensor hacia la central. Bien. En comunicación de voz, por ejemplo, la telefonía es full duplex, ¿sí? Porque simultáneamente se puede hablar y escuchar, ¿no? Bueno, es confuso y todo lo que quieran, pero se puede hacer. ¿No? Un medio que podríamos llamar half duplex podría ser el
el chat, ¿no? O sea, el intercambio de mensajes, ¿no? Nadie puede estar escribiendo y leyendo al mismo tiempo un mensaje, ni siquiera el sistema lo permite. Y simplex podría ser, no sé, el ejemplo que les había mencionado. Bien, ahora, cuando hablamos de transmitir, necesariamente se va a tomar el mensaje, se le va a otorgar a este un tratamiento para poderlo entregar al receptor. Entonces el emisor entrega el mensaje, hay un sistema que efectúa algún tipo de tratamiento a esa información y con todo aquello la reproduce en el receptor. El ejemplo ahí es un amplificador de audio. A la izquierda tienen un micrófono. El micrófono lo que hace es captar el sonido, ¿cierto? ¿Cómo recibe el sonido el micrófono? Lo recibe por vibración de las partículas de aire, ¿no? Cuando uno habla, provoca presión en el aire, entonces presión y descompresión, ¿no? Entonces las partículas de aire empiezan a vibrar. Esa vibración se transmite a cierta distancia, dependerá de la potencia sonora con que se emite, y puede llegar hasta el micrófono. El micrófono lo que tiene es una membrana delgada, la cual recoge la vibración del aire, ¿cierto? Esa presión y esa descompresión hace que la membrana vibre, y asociada a la membrana hay algún dispositivo que transforma esa vibración, ese movimiento en la membrana, la transforma en pulsos eléctricos, en variaciones de algún parámetro eléctrico. Puede ser corriente o voltaje, o también podría ser, por ejemplo, resistencia o capacitancia. Entonces, una vez convertida en un parámetro eléctrico, entra a algún proceso. El proceso en el ejemplo es amplificación, porque la señal que recoge el micrófono, convertida en voltaje, es de muy bajo nivel. Milivoltios, a veces menos, ¿no? Microvoltios, millonésimas de voltio. Lo cual no podría provocar ningún efecto sobre un parlante, ¿no? Un parlante, para reproducir el sonido, necesita voltajes ya de un orden más alto, ¿no? Dependiendo del volumen que queramos darle, del espacio que queramos cubrir con ese sonido. Podría estar en órdenes bastante altos si queremos llegar lejos, si tenemos una audiencia bastante grande. Entonces se requieren voltajes del orden de 100 voltios o más, ¿no? Eso estoy hablando de la señal. Entonces hemos recogido en el receptor apenas unos milivoltios, y para poder reproducir ese sonido queremos que el nivel de esos voltajes que están variando alcance 100 voltios, ¿no? Entonces, el tratamiento que hay que darle a esa señal es el de amplificación. Tomar la señal en bajo voltaje a través del amplificador, sin modificar, digamos, en teoría, sin modificar las variaciones de voltaje, ¿no? Sin modificar la información, le vamos a aumentar la amplitud simplemente y se la vamos a entregar al parlante. Entonces, todo lo que recoge el micrófono se reproduce en el parlante. Digamos, si todo está perfecto, todo es ideal,
vamos a tener total fidelidad, ¿sí? O sea, vamos a tener en la salida, en el parlante, una copia fiel de lo que se ha recogido en el micrófono, pero con mayor amplitud, con mayor volumen, ¿bien? Bueno, eso es lo ideal, eso es lo que se quiere, eso es lo que se espera, eso es lo que en la realidad no sucede del todo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no sucede del todo? Porque pueden haber inconvenientes. Porque el canal no es perfecto, ¿no? El canal es un elemento real y por lo tanto es imperfecto, ¿no? En general, digamos que el canal está sujeto a muchos agentes externos. En general, se lo suele denominar ruido. Ese ruido puede provenir de ondas electromagnéticas externas, puede provenir de uno de los elementos que se considera enemigo de todo sistema eléctrico y electrónico, que es la temperatura. Las variaciones de temperatura provocan cambios en algunos parámetros en los componentes. Estos cambios producen vibraciones y esas vibraciones pueden hacer que se genere una señal denominada de ruido térmico. Entonces hay una serie de agentes que introducen variaciones en voltaje en el sistema. En general a todo eso se lo denomina ruido. Un otro problema es que el canal no puede reproducir todas las frecuencias que podría contener la información. O si las reproduce, no lo hace de la misma manera. Perdón, un segundito ya. Ok. Parece que no es necesario, pero me mandó un mensaje, salgo de la oficina y quisiera. Bien, entonces decía que estas señales externas indeseadas que es muy difícil prevenir y eliminar, generan ruido, o sea, variaciones que se van a sumar a la señal para modificarla. Pero además de esto, hay un otro problema. Decía que la información está compuesta de señales de diferentes frecuencias. ¿Ya? Un tono puro, que podría sonar como "y", algo así, es un tono de una sola frecuencia. Pero ¿qué información podría llevar un solo tono? Lo único que podría yo enterarme al escuchar un tono de esos es que hay algo al otro lado del canal, ¿cierto? Pero no me dice absolutamente nada más. Pero si combino muchas de estos tonos
voy a tener una gran cantidad de combinaciones posibles y eso ya podría ser considerado información, ¿sí? Entonces, la información podría estar en las variaciones que puedan sufrir estas señales de diferentes frecuencias. Pero resulta que los diferentes canales reales, físicos, no tienen la posibilidad de manejar de la misma manera todas las frecuencias que se colocan en un extremo, ¿no? En el transmisor. Entonces, el canal es imperfecto y le va a dar diferente tratamiento a cada una de las frecuencias, a cada una de las partes, digamos, de que estaría compuesta la información. Y por lo tanto, en el receptor no vamos a tener una combinación fiel, idéntica a la que se ha puesto en el transmisor, ¿no? Entonces, estas deficiencias que tiene el canal van a provocar infidelidad, van a provocar variación en la recepción, ¿no? No todo va a llegar igual. Un estudio matemático que puede acercarnos a entender mejor ese fenómeno es el realizado por el matemático francés Fourier. ¿Qué es lo que propone Fourier? Fourier dice que toda función, ¿no? Porque él hablaba de matemática, toda función periódica, ¿qué quiere decir periódica? Quiere decir que en un cierto lapso de tiempo presenta un conjunto de niveles y estos se repiten todo el tiempo, ¿no? A eso se llama periódico. Entonces dice que toda función periódica se puede representar como una suma infinita de senos y cosenos. ¿Bien? Entonces, de una manera matemática, él está expresando que la señal que se coloca en un punto podría considerarse como una suma de senos y cosenos de diferentes amplitudes y frecuencias. Entonces, si el canal no responde de la misma manera a todas las señales de las cuales está compuesta la información, necesariamente se va a deformar, ¿no? O sea, matemáticamente está comprobado que el canal, por su propia deficiencia de tratar a las frecuencias con la misma medida, va a deformar la información, ¿no? Hablábamos hace un momento del amplificador, de ese elemento que recibe una señal pequeñita y la devuelve grande, ¿cierto? Pero si este amplificador toma una señal de una cierta frecuencia, ¿no? Pongamos de 1 milivoltio, y en la salida, habiendo recibido 1 milivoltio, nos entrega 1 voltio, ¿cierto? Ahora, si yo le entrego una señal de otra frecuencia, distinta a la que acabo de mencionar, también de 1 milivoltio, el canal, al no ser perfecto, al no darle el mismo tratamiento a todas las frecuencias, bien podría no entregarme 1 voltio,
Si no, podría ser menos o podría ser más, ¿no? Entonces, si tengo varias frecuencias que componen la información y cada una recibe un tratamiento diferente por el amplificador, entonces necesariamente lo que voy a entregar a la salida es información deformada, ¿no? O sea, información errónea podría ser. Bien, entonces este análisis nos permite matemáticamente determinar cuánto podríamos aceptar como deformación o como frecuencia límite para tener información aproximadamente fiel, ¿no? Dependerá de cuánta fidelidad queremos dar. Bien, vean por ejemplo ahí en el gráfico que acaba de emitirse, van a estar atentos porque en 8 minutos más o menos se va a cortar, así que nos volvemos a conectar. Bien, entonces, vean ahí en el gráfico, el gráfico que está con el inciso A, es un conjunto de sinusoides, ¿cierto? La sinusoide que tiene marcado el número 1, vean que es grande, ¿cierto? O sea, tiene bastante amplitud comparada con las demás, pero tiene baja frecuencia, porque en un espacio hay apenas una sinusoide completa, ¿cierto? Está representada una sola sinusoide. La del número 2 es más pequeña, pero tiene 2 sinusoides completas, ¿no? La número 3 tiene 3 sinusoides completas. La 4 tiene 4, ¿no? Y podrían haber más. Ahora, si yo sumo todas esas sinusoides, vean que son funciones seno todas. Si las sumo, lo que voy a obtener es una forma, como está en el gráfico, más o menos triangular, ¿cierto? Combinaciones de senos nos pueden llevar a formar otros tipos de funciones, otro tipo de señales. Con suma de senos puedo armar una forma de onda cuadrada, una triangular como está en el dibujo o cualquier otra forma. Bien, eso nos demuestra matemáticamente que toda señal que contiene información está formada por tonos sinusoidales de otras frecuencias, ¿cierto? De diferentes frecuencias. Entonces, si yo tomo una señal como esa triangular que está en el gráfico B, eso es lo que le entrego en el amplificador, digamos, al micrófono. Él debería devolverme lo mismo en el parlante, ¿cierto? Pero lo que ocurre, decía, es que el amplificador, que no es perfecto, no le da el mismo tratamiento a todas las sinusoides. A algunas, tal vez a la 1 y la 2, las deja pasar bien con el grado de amplificación que puede. Pero a las de mayor frecuencia, digamos, por ejemplo, la 3 y la 4, ya no las amplifica de la misma manera. Entonces, la forma triangular que voy a recibir en la salida ya no va a ser tal como la que puse en la entrada, ¿no? Ese es el defecto que está provocando el darle diferente énfasis a algunas frecuencias comparado con otras frecuencias, ¿sí? Que es lo que ocurre en la realidad en todo sistema.
todo sistema eléctrico, electrónico. Bueno, entonces este análisis de Fourier nos permite llegar a, ahí hay un enlace en YouTube que podrían revisarlo porque muestra de alguna manera muy gráfica, digamos, cómo funciona esto de la descomposición en senos y cosenos de las señales de cualquier otra forma. ¿Sí? Bueno, entonces lo que le ocurre, bueno, esto está puesto para definir cómo debemos entender una forma sinusoidal. Una forma sinusoidal, como la que está descrita ahí, V de T, puede ser un voltaje dependiente del tiempo. Se puede escribir como A por seno de omega T. A es lo que se denomina la amplitud, el tamaño de la sinusoide, ¿no? Eso nos está determinando la cota superior y la cota inferior de la forma sinusoidal, ¿no? La sinusoide en esas condiciones va a tener el valor máximo A y el valor mínimo menos A. ¿Por qué? Porque la función seno va de +1 a -1, ¿cierto? Entonces esos son sus valores máximo y mínimo. Omega se llama frecuencia angular. ¿Ya? Y esta frecuencia angular está relacionada con lo que hemos denominado simplemente frecuencia. ¿Ya? La frecuencia angular es 2pi por F que es la frecuencia que se expresa en hertz. Y esta frecuencia F, parece que se me trabó esto. Ahí está, apareció. Omega entonces se llama frecuencia angular, se le expresa en radianes por segundo. Está relacionada con F, que es la frecuencia que se expresa en hertz, a través de esa expresión, 2pi por F. Se denomina periodo al tiempo que necesita, en este caso la sinusoide, para completar un juego de valores, ¿no? Como los valores que genera la función seno están acotados, entonces estamos hablando de todos los valores comprendidos, desde el 0 hasta A, volver a pasar por el 0 hasta menos A y retornar al 0. Eso sería un periodo. Entonces el periodo es el tiempo que necesita para hacer eso. ¿Ya? Y está relacionado con la frecuencia de esa manera. El periodo es el recíproco de la frecuencia. La frecuencia se expresa en hertz, el tiempo en segundos. O sea que un hertz es 1 sobre segundo, o segundo a la -1, como quiera. Bien, de esto se deduce que el producto omega por T grande, o sea, por el periodo, es 2pi. Ahora sí que creo que se va a cortar, así que volvemos enseguida. Así que hay todavía algunas cositas que me están causando problemas. ¿Sí? Entonces estábamos hablando de las imperfecciones del canal. Esta lámina simplemente para definir lo que es la forma sinusoidal, ¿no? Las partes que la componen, la amplitud, la frecuencia, el periodo. Bien. Otra vez que no quiere.
Bien, entonces, lo que ocurre en un canal que podría ser tan simple como un cable, ¿no? Un cable formado obviamente por dos hilos, uno de ida y el otro de vuelta, porque sin retorno no se cierra el circuito, les decía, ¿no? Entonces, el cable se lo puede modelar, digamos, de esta manera, como está en el gráfico este, ¿no? Las resistencias representan la parte, digamos, pasiva en el cable. Como el cable está hecho, por ejemplo, de cobre, el cobre tiene una determinada resistividad, la cual va a provocar que a mayor distancia y a mayor resistencia, ¿cierto? Entonces, esta resistencia que ahí aparece como R2 está simbolizando la resistencia propia del material, ¿cierto? Dependerá de qué material es, si es cobre, es aluminio o lo que sea. Y también depende de la forma que tiene. Si es delgado, si es grueso, si es largo, si es corto. Bien, entonces la resistencia R2 está representando el valor resistivo del cable, la dificultad que le pone al movimiento de electrones. La R1 viene a ser, comparada con la R2, que es bajita, digamos, del orden de los ohmios, dependerá del largo del cable, puede llegar a un poco más si es muy largo. La R1 viene a ser la resistencia que podría haber entre un cable y el otro, es decir, entre el de ida y el de vuelta. Y esa resistencia sí puede ser muy grande, del orden de 10 a la 9 de repente ohmios. En cambio, la R2 puede ser del orden de los ohmios apenas. Bien. Entonces, R1 no es algo que debemos despreciar cuando queremos considerar la deformación que puede provocar esto en las señales. Los condensadores, esos C1 y C2, representan el C2, la capacitancia entre un cable y el otro, entre el de ida y el de vuelta. Eso existe, ¿por qué? Porque la capacitancia es el efecto que tienen dos superficies metálicas separadas por un aislante, lo cual es evidente en un cable, ¿cierto? Y C1 podría ser la capacitancia que puede haber en algunas uniones en los cables. Comparadas una con la otra, C2 puede ser de un valor bastante pequeño, en cambio C1 podría llegar a ser tal vez más grande. Bien, ahora, esa composición condensador-resistencia con los subíndices 1, ¿no? Vean que la resistencia está transversal, el condensador está longitudinal. Representa lo que se denomina un filtro pasa-altos. O sea, ¿qué significa eso? Que pasan con facilidad frecuencias altas y con mucha dificultad las frecuencias bajas. ¿Ya? Habiendo una frecuencia típica denominada frecuencia de corte, ¿no? La cual nos está dividiendo lo que pasa de lo que no pasa. En realidad no es que no pasa, sino que pasa con mayor dificultad, es decir. Entonces, si vemos en el tema de la amplitud, una sinusoide va a sufrir disminución de la amplitud para frecuencias bajas, en cambio para frecuencias altas
esa disminución va a ser casi despreciable, ¿sí? Entonces, se reduce la amplitud para las frecuencias bajas, no para las altas. El otro par, resistencia condensador, que aparecen con los subíndices 2, R2 y C2. ¿No? Aquí vean que ha cambiado la cosa. R2 está longitudinal, y decía de bajo valor, y C2 está transversal. Entonces, ese arreglo, resistencia longitudinal y condensador transversal, tienen un efecto inverso al anterior, es decir, es un paso bajo, un filtro que permite pasar a las frecuencias bajas y les niega el paso a las frecuencias altas. No es que no pasan, sino como les había mencionado anteriormente, se ven reducidas en amplitud. ¿Ya? Ahora, la combinación de los dos va a provocar, decía que cada uno de ellos tiene una frecuencia característica llamada frecuencia de corte. Entonces hay una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. Y vean que las señales que están comprendidas entre esas dos frecuencias, entre la superior y la inferior, sufren poco deterioro comparado con el que sufren las que están por debajo de la inferior y las que están por arriba de la superior, ¿cierto? Entonces se ha formado una respuesta que podríamos catalogarla en tres zonas. La zona de bajas frecuencias son atenuadas, reducidas en tamaño. Lo mismo les pasa a las frecuencias que están por encima de la superior. También son atenuadas, ¿sí? Entonces, a esas dos regiones de frecuencias bajas y frecuencias altas, en este caso, están definidas como aquellas donde el canal les dificulta el paso. Y en medio de las dos está la zona, digamos, de frecuencias medias. Y esa región es aquella en la que el canal no tiene casi ningún efecto, ¿no? Si es un cable pasivo, digamos que la amplitud de las señales comprendidas en ese rango de frecuencias no van a sufrir ninguna alteración. Entonces, si pongo una señal de ese rango de frecuencias de 1 voltio en la entrada, en la salida lo voy a recibir prácticamente de 1 voltio. Pero esa misma señal de 1 voltio con frecuencias pequeñas, bajas, lo voy a recibir como de milivoltios en la salida, ¿no? Y de igual manera, si pongo una señal de 1 voltio de amplitud, pero de frecuencias altas, en la salida va a llegar disminuido, ¿sí? Ya no va a llegar a 1 voltio, sino unos cuantos milivoltios. Bueno, esa es la forma en que el canal deteriora la señal. Es un efecto natural de todo canal, de todo medio de transmisión. Digamos que en algunos es más notorio, el caso de los cables es bastante notorio, poco o casi nada en la fibra óptica, ¿no? La diferencia está en que un cable de cobre lleva la información en forma de pulsos eléctricos, de variaciones de voltajes o corrientes. En cambio, la fibra óptica la transporta como pulsos de luz. ¿Ya? Entonces, la luz
si bien sufre atenuación, se puede ir reduciendo su intensidad, pero esta va a ocurrir a distancias muy grandes. O sea que atenuación es un tema que se puede corregir simplemente haciendo que no se utilicen longitudes muy grandes, y si es necesario, si son muy grandes y se nota que hay cierto nivel de atenuación que puede provocar problemas, simplemente se le pone unos repetidores. Recibe luz, retransmite luz. Y esto tiene una incidencia, digamos, bastante amplia en cuanto a la diferencia entre la frecuencia inferior y la superior, ¿no? En un cable de cobre, esa diferencia entre las frecuencias inferior y superior, que se llama ancho de banda, en la figura de la derecha aparece como BW, ¿no? Está en inglés. Ancho de banda, en inglés sería bandwidth, ¿no? Por eso está como BW. Bien, entonces esa diferencia de frecuencia superior e inferior es lo que se conoce como el ancho de banda. Es la zona de frecuencias favorecidas por el canal. Las que están por encima y las que están por debajo de ese espectro, de ese ancho de banda, son desfavorecidas. ¿Sí? Las señales se van a ver deterioradas, disminuidas, atenuadas. Si es un amplificador, poca amplificación, ¿no? Bien, y eso va a depender del tipo de cable que se use. Entonces, por esto es que los fabricantes en sus laboratorios hacen estudios para mejorar esa respuesta, ese ancho de banda, o para hacerlo un poco más amplio, ¿no? Pues han ido mejorando los cables, introduciéndoles ciertas modificaciones a la forma en que se presenta. Un ejemplo ahí en el dibujo de abajo es el cable de par trenzado. Ese es el nombre que se le da. ¿Por qué? Justamente porque son varios pares, 4 pares, en este caso de cables, ¿sí?, trenzados. El trenzado le da un cierto grado de mejora porque elimina el problema de la interferencia que se produce de un cable a otro por radiación electromagnética, ¿no? Cuando por un circuito se hace pasar corriente, se induce un campo magnético. Y por lo contrario, si un cable se encuentra dentro de un campo magnético, en él se induce corriente eléctrica. Entonces, si un cable un par de estos cables está haciendo circular corriente, eso va a generar un campo magnético que va a inducir corriente en otro cable. Lo que ayuda el trenzado es justamente a reducir eso, porque el campo magnético de ida con el de vuelta se anulan, ¿no? Esa es la idea. Entonces la influencia es mucho menor. ¿Bien? Entonces el trenzado de los pares ayuda mucho, y también van trenzados ellos entre pares. Entonces esas mejoras que se han ido introduciendo en los cables ha hecho que existan diferentes respuestas, y por eso para cada uso en particular se utiliza un tipo de cable
¿no? Por ejemplo, el de par trenzado se ha utilizado en telefonía, mejorado mucho, se lo ha utilizado o se lo está utilizando para cableado de red, ¿no? La red denominada Ethernet, que es la que se emplea para redes de corto alcance, ¿no? Redes LAN locales. Se utiliza el cable de par trenzado porque es seguro, barato, utilizable, digamos, como les mencionaba, para distancias cortas, máximo 100 metros, ¿no? Para distancias más largas ya se utiliza otro tipo de cables. Si vamos a utilizar cobre, se emplea cable coaxial, que tiene una otra tecnología de fabricación y por lo tanto respuesta diferente. Bien, entonces la idea es que el cable nos sirva como medio de transmisión pese a sus deficiencias, a hacer que la información de un lado fluya al otro de alguna manera fiel, pero en un cierto rango de frecuencias. Bien, entonces esta imperfección inevitable debido a la presencia de muchas frecuencias en la información, ¿no? Denominada ancho de banda. No, el ancho de banda no es el gordito de la banda, ¿cierto? Entonces, el ancho de banda está definido de esa manera, como el rango de frecuencias que son privilegiadas en respuesta de un sistema. Digamos que hay cierta diferencia entre el concepto que se tiene de ancho de banda para señales analógicas, que es la que se maneja normalmente en electrónica, ¿no? La definición que les acabo de dar de ancho de banda como diferencia de frecuencia superior e inferior del canal, esta medida en hertz es muy común en ingeniería electrónica. En cambio, para los ingenieros, los científicos de las ciencias de las computadoras, tratan el ancho de banda desde otro punto de vista, porque en una computadora la información es digitalizada, ¿no? O sea, no es señal analógica, sino señal discreta. La señal analógica real que corresponde al mundo se la ha digitalizado, se la ha convertido en pulsos binarios, ¿sí? O sea, está o no está, 0 o 1. Entonces, el ancho de banda se lo define ya para los científicos de computadoras como la máxima tasa de un canal, es decir, qué velocidad máxima se le puede dar a la información en un canal para que no se deteriore esto. Entonces, se la expresa en bits por segundo. ¿Cuántos bits puedo mandar en un segundo sin que la información se deteriore? ¿No? Vean que la respuesta del canal aquí está pensada en la deformación que pueden sufrir los bits. Si mando muy rápido el cambio de 1 a 0, puede que el canal no responda tan rápido a esos cambios y llegaría a confundir un 0 y un 1. ¿No? Entonces, la información que puse en el origen va a llegar deteriorada al destino por la respuesta lenta del canal.
¿cierto? Entonces habrá una tasa máxima confiable en el canal, ¿no? Y digamos, los cables que se utilizan para el manejo de información binaria ya no se miden, o sea, su ancho de banda no se lo expresa en hertz, sino más bien en bits por segundo, porque es más útil saber la velocidad de transmisión máxima que puedo darle al canal, ¿sí? Cuántos bits por segundo puedo enviar. En cambio, en temas de electrónica, cuando se habla de señales analógicas, es mucho más representativo hablar de el ancho de banda expresado en hertz. ¿Bien? Ahora, es difícil, digamos, separar uno del otro, ¿no? Están relacionados el uno con el otro, pero lo vamos a tener que tratar de esa manera. A veces se hablará de ancho de banda como la tasa de bits por segundo que se puede transmitir, y en otros casos se podría hablar de ancho de banda como la relación de frecuencia mínima y máxima en un medio. ¿Eh? La relación que establecen Nyquist y Shannon de esta, digamos, tasa de bits respecto a el ancho de banda analógico está un poco relacionada con el tema de conversión de analógico a digital. Cuando yo quiero no solamente transmitir información a través de un canal binario, sino que de repente no quiero transmitirla, sino almacenarla. Por ejemplo, se me ocurre almacenar voz en forma binaria. Necesariamente tengo que convertir la señal analógica en señal binaria. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace esa conversión? La conversión, creo que estamos aquí. Vamos a salir de esto. Bien, entonces, bueno, aquí está el enunciado de este señor Henry Nyquist, 1924. Demostró que si se pasa una señal cualquiera a través de un filtro pasabajas, ¿no? Y vean aquí la relación. Un filtro pasabajas con un ancho de banda B. Ese ancho de banda B es el que se refiere a la definición electrónica de ancho de banda. Entonces dice, esa señal filtrada, ¿cierto? O sea, convertida a binario, se puede reconstruir porque en el receptor queremos tener otra vez señal analógica, entonces hay que reconstruirla, hay que volverla otra vez analógica. Se puede reconstruir por completo, dice, tomando solamente 2B muestras por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a convertir señal analógica, lo que tengo que hacer es pasarla por un mecanismo denominado de muestreo. Mi señal analógica, a ver si puedo hacer un dibujo aquí, o tal vez ya está hecho acá. Ahí está.
esa forma media sinusoidal, aunque no lo es del todo, se quiere transmitir, ¿cierto? Es una señal analógica, limitada en amplitud, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le va tomando muestras cada cierto tiempo, como tomarle fotografías, ¿no? Una cada segundo, o tal vez menos, ¿no? Cada milisegundo, qué sé yo. Entonces se va fotografiando y hay una velocidad de muestreo, la velocidad a la que se toman muestras, ¿cierto? Entonces en el tiempo t tomo una muestra que va a corresponder al valor de la sinusoide justamente en ese momento, ¿no? Si tomo la muestra en el instante t, voy a tener un valor de voltaje, no sé cuánto, 2 voltios. En 2t, o sea, un tiempo más tarde, el voltaje que leo es 1.6 voltios. En 3t, de repente es negativo, ¿sí? Menos 0,1 voltio. En 4t, menos 3 voltios, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, cada cierto tiempo tomo una muestra de la señal analógica. Esa es la forma en que se hace la conversión de analógico a digital, a través de muestreo. Ahora, el problema aquí es cuántas muestras por segundo puedo hacer para que, una vez digitalizada la información, se pueda reconstruir sin defectos, ¿cierto? Otra vez estamos a menos de 10 minutos de que esto se corte. ¿Ya? Bueno, esta vez que se corte ya nos podemos marchar. Bien, entonces sí, yo puedo tomar muestras muy rápidamente, pero tal vez no sea necesario hacerlo, y existe un límite de velocidad, un límite mínimo de muestreo que me va a garantizar que la información va a poderse reconstruir fielmente. Eso es lo que determina Shannon, ¿no? Entonces, se efectúa el muestreo, se efectúan las fotografías de la señal cada cierto tiempo, ¿cierto? Esas muestras que se las discretiza, ¿no? Yo no voy a poner 0,2 voltios, no, sino voy a decir, si está entre 0 y 1, para mí vale 1. Si está entre 0 y 2, para mí vale 2, ¿cierto? Entonces voy realizando esa forma limitada en el valor que le voy a otorgar a la muestra, ¿cierto? Entonces vean que, por ejemplo, si esta muestra está entre 4 y 5, como está más cerca al 5, voy a decir, para mí vale 5. Esta otra que está entre el 6 y el 7, tal vez puede valer 7, ¿no? Aquí también hay otra que está entre 6 y 7, pero más cerca al 6, yo la voy a poner como 6. O sea, no hay para mí 6.2, 6.5, hay o 6 o 7. Bueno, entonces son solamente números enteros. Y ahora, esos valores enteros
que yo he decidido que van a ser solamente 8, los voy a representar con combinaciones de bits, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí el 3, que es el valor medio entre el tiempo de muestra 0 y el tiempo de muestra t, lo voy a representar como la combinación 0, 1, 1, ¿no? 3 en binario. Más tarde vale 4, pongo 1, 0, 0 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, a cada muestra le otorgo la combinación binaria que la representa. Bueno, entonces de esa manera se ha hecho la conversión. Ahora, desde luego que aquí hay muchos términos en juego. La cantidad de muestras o la velocidad con que tomo las muestras es uno. El otro es cuántos bits voy a usar para la discretización, ¿no? En este caso estoy usando 3 bits. ¿Por qué? Porque solo acepto 8 posibles valores discretizados, ¿cierto? Para representar 8 combinaciones solo utilizo 3 bits, ¿no? Si quisiera hacerlo más preciso, podría usar 4 bits y en ese caso ya no son 8 niveles diferentes, ¿no? Serán 16. Si utilizo 5 bits van a ser 32, ¿no? Por ejemplo, en temas de imágenes se utiliza una gran cantidad de bits para la discretización, ¿cierto? 64K, por ejemplo, ¿no? 64.000 combinaciones posibles por cada muestra, ¿no? Y a veces eso es poco. En la discretización de alta definición se utilizan muchos más bits, ¿no? 64 bits, no sé. ¿De acuerdo? Entonces, estos procesos se los puede limitar en cuanto a el número de muestras y también el número de elementos binarios para representar las muestras, con la intención, como decía Shannon, de obtener un resultado lo más próximo posible a la fidelidad total, ¿sí? No, creo que este no le he tocado. Aquí. Esto, no sé qué. Definitivamente. Ya me perdí. Estábamos aquí donde el amigo Nyquist y Shannon, ¿no? Entonces, este señor Shannon determinó que el número máximo de bits por segundo que se puede transmitir no es el número máximo que se puede transmitir, sino el necesario para que se pueda reconstruir la información, ¿cierto?
está relacionado con el ancho de banda del canal, el ancho de banda del formato electrónico que acabo de distinguir con el del formato de computación, ¿cierto? Entonces, este B está en hertz. Ya, multiplicado por el logaritmo base 2. Bueno, este es Shannon. Nyquist, ¿dónde está? Allá. Perdón. Estoy ya aquí. Entonces, Nyquist decía simplemente cómo se puede reconstruir la información. Y eso está relacionado con el ancho de banda del canal, ¿sí? El ancho de banda electrónico del canal multiplicado por el logaritmo base 2 de B. B minúscula, perdón, B aquí está representando el número de bits de la muestra. ¿Ya? Este B es el número de bits, o sea, el número de niveles discretos que se utiliza. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Dice un canal telefónico analógico, ¿no? El que, por ejemplo, proporcionaba cotas para los teléfonos fijos. Tiene un ancho de banda que está comprendido entre 300 Hz y 3400 Hz. O sea, se considera eso suficiente como para que se entienda la voz, ¿no? Obviamente no va a servir para música ni para otra cosa.